En esta ocasión yo les voy a explicar la siguiente categoría gramatical, que es el artículo. El artículo tiene como propiedad principal determinar al sustantivo, y tanto el género como el número coinciden. Por ejemplo, el guerrero, los ladrones, un árbol, unos cocos, la lengua, las bailarinas, una boa y unas flores. Se preguntan por qué el artículo aquí que yo puse en cada palabra varía. Bueno, ahora voy a explicar por qué. El artículo también se divide en ciertas categorías. Están los determinados o definidos. Estos se refiere a que cuando el hablante se refiere a algo, él ya sabe de qué está hablando. Estos artículos ya expresan la propiedad del sustantivo. Por ejemplo, está en su categoría tanto por número como la persona o el género. El singular, por ejemplo, masculino es el, singular femenino es la. El plural masculino es los y plural femenino es las. Singular masculino es un, plural masculino unos, singular femenino una y plural femenino unas. Los indeterminados, a diferencia de los determinados, aquí tanto el hablante como el oyente no tiene en específico de qué está hablando. Entonces por eso tiene que ser de este tipo de artículos. Ahora viene un artículo muy importante también. Está dentro de la clasificación de los determinados, pero se presentan solamente en su forma masculina y singular, que es el artículo neutro. El artículo neutro lo podemos utilizar en palabras que expresen algo abstracto. Por ejemplo, lo raro de ayer fue que alguien no vino, o lo difícil del examen fue que vinieron palabras que yo no conocía. En fin, esas dos palabras las conocemos, pero no las podemos ver, pero sí se entiende. Y las acompaña pronombres relativos. Por ejemplo, si yo digo, traje lo que me pidieron para la fiesta, pues no estoy especificando de qué, sino que tiene que haber un contexto anterior. Por ejemplo, si lo que me pidieron fue un pastel, ya se entiende que lo que me pidieron para la fiesta era un pastel, pero no estoy diciendo de nuevo a qué me refería. Y sustantiva a cualquier palabra. Por ejemplo, el ayer es un tiempo que para mí nunca voy a olvidar. Y se omite si se expresa una idea vaga. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo exigía que se hiciera la justicia, pues no, realmente no tiene por qué acompañar, porque ya está de más ese artículo la, sino que si voy a decir esa palabra, yo quería o yo exigía justicia, ya se entiende que es la, no tengo por qué volver a repetir. Y en caso de los nombres propios, si es nombre de persona, yo no puedo decir mi nombre, soy la Evelyn, o la Stephanie, la Débora, o cosas así. Es imposible. O tanto el hombre como la mujer no se puede decir. Por ejemplo, el Efraín, el Emanuel, se omite por completo, porque por la propiedad que tienen los nombres propios, el artículo, ningún artículo lo puede acompañar. Y pues, si se refiere a un país, únicamente se utiliza para adjetivos que especifiquen una época. Por ejemplo, el México coloquial, estoy diciendo que era la época coloquial. Y por ejemplo, si se refería al nombre del país, hay países que llevan antes de su nombre normal un artículo. Por ejemplo, El Salvador, sí se puede omitir, pero el nombre correcto es El Salvador y es su nombre completo. Pero si no lo llevara, no puedo decir, por ejemplo, la Argentina, porque Argentina es un país que su único nombre es Argentina. No le puedo anteponer un artículo, porque sucede lo mismo con los nombres propios de personas. Y cuando estamos hablando de algunos sustantivos en particular, por ejemplo, los que llevan acento o llevan letra H,
por ejemplo, y es en forma femenina, tiene que ir un artículo determinado masculino. Por ejemplo, el águila, no decimos la águila. El águila tiene un acento en la letra A. O el agua, son palabras las que se tiene que utilizar el artículo en masculino. Pero cuando estamos hablando de lo mismo, pero en forma plural, tenemos que decir de la forma plural en femenino, las, por ejemplo, las águilas, no podemos decir los águilas. Y el agua, bueno, en ese caso estamos hablando de un caso especial. Y también tenemos el artículo contracto, que en este caso estamos hablando del artículo el, que ya sabemos que es indeterminado, singular, masculino. Cuando vamos a utilizar estas dos palabras, de y a, por ejemplo, voy a ir al cine, no se puede decir al cine, tengo que hacer una contracción para que quede al, entonces la oración quedaría, voy a ir al cine. O por ejemplo, yo vengo del parque, tampoco se puede decir del parque, se tiene que hacer una contracción, por lo que queda la oración, yo vine del parque.